Próxima estación. Observatorio. Anticipe su descenso. El presidente Díaz Ordaz inaugura el metro. Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. El boleto número 1 del metro, el torniquete da vuelta, pasa... El Metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte público más importantes de la capital. Desde su inauguración en 1969 y con 56 años en operación, ha construido una historia llena de momentos trágicos, curiosos, impactantes e incluso aterradores. Es por eso que el día de hoy, quiero exponer la historia del metro, iniciando con la línea 1, posteriormente haré más vídeos que abarquen las demás líneas. Estos vídeos los hago con el fin de entretener, espero que les guste y le den apoyo. Sin más que decir, iniciemos. El transporte público en México, en los años 60, no era como lo conocemos hoy. La ciudad se movía en los llamados camiones vitrina, apodados así por sus grandes ventanas rectangulares, parecidas a un aparador. También circulaban los famosos taxis cocodrilo, modelos largos que destacaban por su forma alargada. Sin embargo, el verdadero problema no era la ausencia de transporte, sino su capacidad y la creciente movilidad de una ciudad que no dejaba de expandirse. La ciudad crecía, la movilidad se volvía cada vez más complicada, y México atravesaba una etapa de explosión demográfica, industrialización y migración del interior del país hacia la capital. Cada vez había más personas y más autos en las calles y los sistemas que ya estaban dejaron de ser suficientes para una metrópoli en expansión. Fue entonces cuando surgió uno de los proyectos que lo cambiaría todo, una solución moderna, eficiente e innovadora. El metro. Desde el inicio, el metro fue concebido como una obra de gran escala, pensada para transformar por completo la movilidad en la capital. El proyecto del metro no solo fue una obra de ingeniería mexicana. También contó con respaldo financiero y técnico internacional, particularmente de Francia. Entre las figuras vinculadas al financiamiento se encontraba Alexander Berger. Pero, ¿quién es Alexander Berger? Alexander Berger fue un destacado banquero y empresario francés, reconocido principalmente por ser el cuarto esposo de la actriz mexicana María Félix. A través de sus conexiones financieras, Berger habría tenido un papel importante en el respaldo financiero del proyecto del metro en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Aunque también se le conoce por el mito o rumor de que el metro fue un regalo para María Félix, motivado por el deseo de ella de ver a México progresar como una ciudad cosmopolita. Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros. Pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío. Me lo regaló mi marido. La primera idea de hacer el metro de México fue de Alex Berger, mi marido. Y él fue el alma del proyecto hasta el final. ¡Qué de competencias hubo! Él me dijo: tú que quieres tanto que tu país progrese y sueñas con eso y eres tan farolona y te gusta lo fabuloso, ahí te va un regalo. Nada menos. El metro de la Ciudad de México. Yo me reí cuando me lo dijo, pero Alex, cuando prometía, cumplía. Dejando a un lado el mito, la construcción del metro comenzó oficialmente el 19 de junio de 1967, a manos del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y antes de que digan, ¿y este randón quién es?,
Déjenme decirles que Pedro Ramírez fue uno de los arquitectos más importantes en la historia moderna de México. En su historial se encuentran obras como el Estadio Cuauhtémoc, el Museo Nacional de Antropología y la nueva Basílica de Guadalupe. También participó en la arquitectura de los Juegos Olímpicos de 1968. Así que sí, el metro tiene una arquitectura moderna gracias a este gran arquitecto. La construcción del metro tomó aproximadamente 27 meses en construcción, y el primer tramo fue de Zaragoza a Chapultepec. Así nació el metro de la CDMX, con 16 estaciones únicamente. El 19 de junio de 1969, justo 2 años después de iniciados los primeros trabajos, la línea 1 del metro de la Ciudad de México está terminada. En esta ceremonia, los constructores entregan la obra a las autoridades y éstas se convierten en sus primeros pasajeros. Unos días más tarde, el señor presidente de la República inaugura oficialmente esta línea y recibe la gratitud y el aplauso del pueblo que lo rodea. El 4 de septiembre de 1969, el metro fue inaugurado oficialmente por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Como parte del acto inaugural, se colocaron placas conmemorativas en distintas estaciones de la línea 1, entre ellas Zócalo, Pino Suárez, Insurgentes, Hidalgo, Valderas y en las instalaciones centrales de Delicias. Sin embargo, en 2018, estas placas fueron retiradas. La decisión se dio en medio de inconformidades relacionadas con los acontecimientos ocurridos en el año de 1968. Desde su primer año de funcionamiento, la línea 1 demostró que el proyecto había sido un acierto. Sin embargo, la ciudad continuaba creciendo a un ritmo acelerado. Nuevas colonias surgían en la periferia y el tráfico aumentaba. El metro ya no era solo una innovación, se había convertido en una necesidad. Tras ver esto, decidieron hacer ampliaciones en la línea 1. El 11 de abril de 1970, el servicio se extendió de Chapultepec a Juanacatlán. Meses después, el 20 de noviembre del mismo año, llegó hasta Tacubaya. Para 1972, la línea alcanzó Observatorio, consolidando su expansión hacia el poniente. Años más tarde, en 1984, el tramo hacia Pantitlán completó el recorrido que conocemos actualmente. Siendo la más antigua del sistema, y con 20 estaciones, la línea 1 se extiende por casi 19 kilómetros, consolidándose como un eje fundamental que conecta el oriente y el poniente de la capital. Con el paso del tiempo, también se transformó en un punto clave de conexión con otras líneas y sistemas de transporte de la ciudad. A lo largo de los años, la línea 1 ha sido escenario de distintos sucesos, accidentes e incluso mitos y leyendas. En esta parte del video, veremos algunos de los acontecimientos que han ocurrido dentro de esta histórica línea del metro.
Durante las excavaciones realizadas entre 1967 y 1970, para la construcción de las primeras líneas del metro, los trabajadores realizaron un hallazgo inesperado en lo que hoy conocemos como la estación Pino Suárez. Bajo tierra apareció un pequeño templo dedicado a Ecatl, dios del viento dentro de la cultura mexica, también conocida como azteca. La estructura fue construida alrededor del año 1400 como parte de un antiguo centro ceremonial. Su diseño es circular, una característica típica de los templos dedicados a Ecatl, ya que esta forma permitía que el viento circulara libremente alrededor del edificio. Aunque sus dimensiones son relativamente pequeñas, aproximadamente 10,7 metros de largo, 7,6 metros de ancho y cerca de 3,7 metros de altura, hoy en día se ha convertido en una de las estructuras prehispánicas más vistas del mundo, ya que millones de usuarios del metro pasan frente a ella cada año. Otro gran descubrimiento, se dio durante las excavaciones del metro a finales de la década de 1960, en la zona de Valderas fue descubierto un antiguo cráneo humano. El hallazgo fue entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia para su estudio. Tras analizar los restos, los investigadores determinaron que el llamado hombre de Valderas tenía una antigüedad de aproximadamente entre 10.500 y 11.000 años. Esto lo convierte en uno de los restos humanos más antiguos encontrados en el Valle de México. Actualmente, el cráneo forma parte de la colección antropológica de Lina, donde continúa siendo estudiado como uno de los hallazgos más importantes relacionados con las excavaciones del metro. La línea 1 es una de las más transitadas del metro, cada día, miles de personas la utilizan. Sin embargo, algunos pasajeros aseguran que después de las 8 de la noche, quienes caminan solos por los pasillos o andenes, pueden encontrarse con una figura inquietante. Testigos la describen como una mujer de aspecto descuidado, con el cabello desordenado, un olor nauseabundo, y una sonrisa aterradora. Esta historia dio origen a una de las leyendas urbanas más conocidas del metro, la mujer sonriente de la línea 1. Se cree que el relato comenzó a circular alrededor de 2014. Hasta hoy no existe una explicación clara. Algunos piensan que podría tratarse simplemente de una persona con problemas mentales, otros creen que es algo más extraño. Lo cierto es que muchos pasajeros aseguran haberla visto, pero nunca se ha confirmado su existencia. Al ingresar a un vagón del metro, siempre se nos advierte cuidar nuestras pertenencias, mochilas, bolsas, maletas, entre otros objetos. Más allá de prevenir robos o pérdidas, esta advertencia también busca evitar accidentes. A diario, algunos usuarios dejan caer de manera consciente o accidental distintos objetos a las vías, muchos de ellos metálicos, como monedas, llaveros o pulseras. Pero, ¿por qué es tan importante evitar esto en el metro? La razón es que estos objetos pueden hacer contacto con la barra que conduce la electricidad de los trenes. Cuando esto ocurre, pueden provocarse cortocircuitos que generan retrasos en el servicio, o incluso, algo peor. Este tipo de incidentes no solo han ocurrido en la línea 1, sino también en otras líneas del sistema. El caso que acabamos de ver ocurrió cuando un objeto cayó a las vías y provocó un fuerte chispazo, generando un gran susto, tanto para los pasajeros dentro del tren como para quienes se encontraban en el andén.
Situaciones como esta pueden evitarse si seguimos las indicaciones y evitamos arrojar objetos a las vías. Y en caso de que algún objeto caiga accidentalmente, lo más recomendable es avisar a un policía o a personal del metro de la Ciudad de México para que puedan retirarlo de forma segura. El 10 de marzo de 2020, ocurrió uno de los accidentes más recordados de la línea 1 del metro. Cerca de las 23:30, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya, dejando como saldo una persona fallecida y más de 40 heridos. El accidente ocurrió cuando el tren número 33 perdió presión de aire en el sistema de frenos mientras realizaba maniobras en la estación Observatorio. Debido a la pendiente de la vía, el tren comenzó a deslizarse hacia atrás en dirección a Tacubaya. Sin control, el convoy alcanzó una velocidad cercana a los 70 km por hora hasta impactar con el tren número 38, que se encontraba detenido en la estación. El accidente evidenció fallas en los sistemas de comunicación y en los protocolos de operación del sistema. Desde entonces, este accidente es recordado como uno de los sucesos más impactantes en la historia reciente de la línea 1. Antes de finalizar con el video, me gustaría platicarles acerca de un detalle que pocos tomamos en cuenta, y hablo sobre los iconos de las estaciones. Estos logos son elegidos por ser representantes de un evento histórico ocurrido en el lugar, o por ser un símbolo característico de la zona. Próxima estación. Observatorio. El nombre y el icono de la estación Observatorio hace referencia al Observatorio Astronómico Nacional, que anteriormente se encontraba en esta zona, actualmente se ubica en el norte del país. Próxima estación. Tacubaya. El icono de la estación Tacubaya representa la silueta de un cántaro. Su nombre proviene del náhuatl, y significa lugar donde se junta el agua, en referencia a los antiguos manantiales que existían en la zona desde tiempos prehispánicos. Próxima estación. Chapultepec. El icono de la estación Chapultepec representa a un chapulín. Su nombre proviene del náhuatl, Chapultepec, que significa Cerro del Chapulín, en referencia al cercano bosque de Chapultepec. Próxima estación. Valderas. El icono de la estación Valderas representa un cañón. Este símbolo hace referencia a un cañón histórico conservado en el jardín de la Ciudadela. Este lugar fue escenario de los combates ocurridos durante la Decena Trágica, un episodio ocurrido en plena Revolución Mexicana que marcó un momento crítico en la historia del país. Próxima estación. Zaragoza. El icono de la estación Zaragoza hace referencia al monumento del general Ignacio Zaragoza, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras que su nombre proviene de la cercanía con la calzada que lleva su mismo nombre. Las estaciones del metro no tienen nombres, ni iconos al azar. Sus nombres hacen referencia a lugares o sucesos importantes de la zona. Y aunque no es algo oficial, muchos consideran que la línea 1 puede interpretarse como un recorrido por la historia de México.
La línea 1, además de ser la primera, es una de las más icónicas por todo lo que representa. Hay quienes dicen que incluso refleja parte de la historia de México. Y aunque eso no es algo oficial, lo cierto es que marcó el inicio de una nueva etapa para la ciudad. Espero que les haya gustado el video, pronto seguiré con las demás líneas del metro y sus sucesos. Por el momento es todo por hoy, sin más que decir, me despido, cuídense y hasta luego. Correspondencia con línea 2.